Yo tuve la oportunidad y me invitó el presidente Nicolás Maduro a su podcast, pero lo que se me hizo más cool fue ver eso. O sea, un dictador que se paraba abierto en el público y la gente llegaba a abrazarlo y darle cartas. Les falta calle, raza. Les falta calle. Neta, viajen más, salgan más, vayan a platicar con la gente y les sorprendería lo lejos que está la realidad muchas veces de lo que se nos presenta en redes sociales. En los últimos años Venezuela ha estado en el ojo del huracán y en su apogeo Venezuela fue una de las economías más prósperas y estables de América Latina. En la década de los 50 y 70 Venezuela experimentó un auge económico. Gracias a su riqueza petrolera Venezuela fue uno de los países con más exportaciones en el mundo y en ciertos momentos era el mayor proveedor de Estados Unidos. Esto le permitió acumular una gran riqueza y tener una influencia significativa en el mercado global. Porque imagínate tú la influencia que podrías tener si eres uno de los proveedores de Estados Unidos. El nivel de vida a mediados del siglo XX tenía uno de los más altos de América Latina, con una economía en crecimiento, una infraestructura en desarrollo y una expansión de la clase media. Por otro lado, con temas como la política, la educación o la salud, Venezuela gozaba de relativa estabilidad en lo político comparación de otros países, pero también el país invertía en educación y salud, logrando una mejora significativa que contribuyó con una mejor calidad de vida para los venezolanos. Pero en la actualidad, un país que una vez prosperó, bendecido con vastas cantidades de petróleo y una cultura vibrante, se encuentra ahora en serios aprietos. Imagínate un lugar donde la gente tiene que hacer filas enormes para conseguir un poco de comida, donde la electricidad se corta regularmente y donde la inflación ha alcanzado cifras inimaginables. Esto no es un cuento de ficción ni una historia lejana, es la cruda realidad de Venezuela. Las tasas de suicidio entre los jóvenes venezolanos de entre 15 y 39 años subieron 153% entre 2015 y 2018. Desde el 2013 el país ha sumergido en una crisis sin precedentes, económica y social. La hiperinflación ha llevado a que el precio de los bienes esenciales se dupliquen en cuestión de días y que el salario mínimo no alcance ni para una docena de huevos. Millones de venezolanos han abandonado su tierra natal, emprendiendo viajes peligrosos a pie a países cercanos en busca de una mejor vida. La escasez de medicina y alimentos han puesto a jaque a toda la nación. Pero ¿cómo llegó Venezuela a este punto? ¿Qué factores han contribuido a esta devastadora crisis? En este video desentrañaremos las causas detrás del colapso de una de las economías más ricas de América Latina. Analizaremos también uno de los podcasts más controversiales de Diego Rosarín, porque se sentó a hablar enfrente de uno de los presidentes más polémicos de la historia. Y veremos cómo a pesar de esto el espíritu de resiliencia en los venezolanos sigue vivo. Esa es la tragedia de Venezuela, un país atrapado entre la esperanza y la desesperación. Hace poco se vivió un hecho histórico, múltiples personas reunidas para votar en busca de un cambio por medio de la democracia, viendo desde gente mayor salir a votar hasta gente que regresaba en barco solamente para regresar a su país y ejercer su derecho al voto. Necesitamos que el país tenga un cambio. Y es bastante curioso porque cuando se presentan hechos así en la política, personalmente a mí me recuerda el caso de Trump contra Biden. Por allá de 2021 la gente que iba a votar por Biden no era tanto porque les gustaba Biden, sino que realmente votaban por Biden porque odiaban a Donald Trump. Es decir, no es que la otra opción me convenga, pero la que ya conozco no la quiero. Pues bien, en estas elecciones de Venezuela pasó algo similar, porque la gente que salió a votar era para votar en contra del gobierno que estaba. Y es así como ocurre lo que todos sabemos. Octubre, 4 millones. Un par de meses antes tuvimos uno de los podcasts más polémicos, y ese es con Diego Rosarín y el presidente Nicolás Maduro. Bueno, presidente, donde se le criticó fuertemente a Diego por entablar una conversación con un personaje de ese estilo. Pero esto hace a Diego Rosarín, esto lo hace como un vendido. Bien, pues te lo explico con el siguiente ejemplo. Personajes polémicos a través de la historia hay demasiado, todos con puntos de vista diferentes, pero hay algunos de esos personajes que me llama particularmente la atención. Tan solo imagínate que te puedes sentar durante una hora a conversar con alguien como Jesucristo. ¿Cómo es que te verían los romanos y cómo es que te verían la gente cristiana? Y si hablaras con otra personalidad como Pablo Escobar o el vato del bigotito, ¿qué tipo de conversación pudieses tener? Y sobre todo, ¿qué tipo de aprendizaje te pudieses llevar de una persona tan distinta a ti? Y a pesar de que yo sí pienso que le pagaron, tal vez de alguna manera, tal vez igual con comida, tal vez igual con hospedaje, o de la manera tradicional económica, acercar a alguien tan distinto al diálogo a Nicolás Maduro es simplemente buscar la comunicación. No busco para nada limpiar la imagen de estos dos personajes, pero lo que te diré a continuación te hará ver las cosas de una manera distinta. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero en unas manos que no se sabe relacionar lo hace inútil, porque básicamente corta el flujo de a quién se lo puedas vender, y esto cualquier país poderoso lo sabe. Ahora, con lo vivido, mucha gente por internet se pregunta por qué es que la ONU o Estados Unidos no hacen algo. Y verán, la ONU no es exactamente que sirva como un protector de las
las Naciones Unidas. Por muy contradictorio que parezca, la idea de la ONU es entablar una vía de comunicación entre los países para que así puedan llegar a un fin común. Pero cuando uno de los países no está de acuerdo, legalmente no se puede meter con la soberanía de un país. Porque a pesar de que pareciera correcto en el corto plazo quitar a alguien del poder, a la larga nos puede salir contraproducente. Está claro que debería haber alguien más que pueda ejercer el poder, pero decir que Estados Unidos debería de meter las manos, ponte a pensar tú por un momento que tienes el permiso. Te puedes meter a ese país a poner un poquito de democracia. Y sabes que Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo. Dime tú si no pudiese generar esto algún tipo de interés maligno. Lo hemos visto a través del tiempo, como de la nada, este país de la nada reparte un poquito de democracia por el mundo. Y aquí abrimos una de las cosas que más hostigan a Venezuela. Porque si bien es cierto que el gobierno no ayuda, ahora que Estados Unidos te ponga múltiples sanciones económicas, pues... ¿Y por qué es que Estados Unidos es el papá de todos? De nuevo trayendo lo anterior, de que ciertos intereses tuyos intervenirían a la hora de repartir un poquito de democracia. ¿No piensas tú que podría pasar exactamente lo mismo con las sanciones? Donald Trump y varios presidentes de Estados Unidos impusieron sanciones increíbles al gobierno de Venezuela. Esto tal vez con intenciones de ahogar al gobierno de Venezuela para así incentivar un cambio de imagen. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces, ¿me perdonan la expresión? En 2017, una de las primeras sanciones fuertes que tuvo Venezuela fue cortar el acceso al gobierno venezolano y a las empresas públicas al mercado financiero estadounidense. Y esto es algo increíble, porque mientras que en papel significa algo X, más bien quiere decir lo siguiente: si la mayor fuente de riqueza de Venezuela viene del petróleo y esta es extraída por una empresa venezolana que se llama PDVSA, esto supone que puede extraerlo, pero no puede venderlo, porque en el momento que Estados Unidos se dé cuenta que alguien le recibe ese petróleo a Venezuela, simplemente cortan relaciones. Entonces, de nuevo, no puede venderlo a nadie que quiera mantener relaciones con Estados Unidos. Hablamos de una pérdida extraordinaria. Esto que tendría que afectarle supuestamente el gobierno de Venezuela, realmente no les afecta a ellos, porque quienes terminan pagando los platos rotos son los mismos venezolanos. Eso sumado que PDVSA es una de las peores empresas para administrarse, también sumando que no se puede respaldar frente al dólar. Esto tras que Estados Unidos es el niño que se lleva el balón de la cancha y todos sus amigos lo siguen. Y por último, la gota que derrama el vaso, un gobierno que no se sabe relacionar. Todo esto hace que en 2017 se cree una de las peores inflaciones del país. Y tú ubicas lo que pasa con un niño cuando sufre. Esto mismo pasa con las sanciones. Cuando Estados Unidos en el discurso público dice que todo esto lo hace para castigar o que los países rectifiquen sus hechos, les hace perder mucho dinero, lo cual los hace también recortar muchos gastos. ¿Y qué piensas tú que ocurre cuando a alguien se le recortan los recursos y es orillado a elegir si hacer el bien o hacer el mal? Hacer el bien y repartir los recursos restantes equitativamente, o buscando la mejor manera para mitigar los más afectados y sacrificarte o no sacrificarte. Al igual que el niño que sufría bullying empieza a gestionar problemas internos, Venezuela aprovechó ese tema de las sanciones para darlo como respuesta de lo que había sucedido. Y si bien es cierto que mucha de la culpa recae en las sanciones, esto más una pésima gestión hace que el único que sufra sea el pueblo. ¿Y Estados Unidos hace esto exclusivamente con Venezuela? Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. Pero esto de aquí es un claro ejemplo de lo que busca Estados Unidos. Y el conflicto de intereses es claro: disuadir a la gente. México tiene firmado uno de los tratados más importantes, y es el Tratado de Libre Comercio, donde puede comerciar con Estados Unidos y con Canadá tranquilamente. El gobierno de Donald Trump impulsó el 25% más de los aranceles en los coches fabricados en China. Que el arancel en términos prácticos es una especie de impuesto, que ese se paga exclusivamente porque el carro es traído desde China. Pero si China pone su fábrica en México y lo hace desde ahí, ahora el carro es mexicano. La cosa cambia y el auto pasa. Pero esto de aquí es algo que claramente a Estados Unidos no le gusta. Llegando con la entrevista de Diego Rosarín y Maduro, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? El día de hoy analicé todo el podcast para tener los menos sesgos posibles. Recuerdo hace 2 meses cuando al principio vi la noticia, me quedé con un sabor amargo de boca y hasta en algún punto me pareció como algo inmoral, porque imagínate tú que hay un loquito del centro. ¿Qué más se ocupa que hablen con él? Que le muestren diferentes ideas y diferentes conceptos. En este podcast a Maduro se le ve con comentarios dignos de él. Yo les decía a una delegación china en China. Yo vi cosas allá en China y yo le pregunté a los científicos chinos que estaban ahí: díganme algo de verdad. Todos ellos se pusieron serios. Díganme de verdad. ¿Ustedes tienen contacto con los extraterrestres? Ellos hicieron como tú, se rieron, pero no me lo negaron. Vete a saber, ¿no? Pero algo que me llama particularmente la atención es que este video originalmente es subido con subtítulos en inglés. Y esto lo hicieron mientras que ellos estaban en campaña. Es decir, es como si el gobierno intentara limpiar su imagen internacional. Quiero que veas lo siguiente. Creo que uno de los problemas que tenemos que resolver nosotros en América Latina es que las nuevas generaciones necesitan volver a recuperar su optimismo
porque existe un mundo diferente, posible y deseable. Y es así como lo que más importa es que existan ese tipo de diálogos. Y mientras que yo y toda la gente nos quedamos con un sentimiento extraño, creo que fue la mejor persona para hablar con ese tipo de personalidades. Y la importancia de volver a recobrar estos valores de la gran América unida, ¿no? Para nosotros. No la América para los americanos, sino nuestra América. Sobre todo, una América hispanohablante. Esto es cierto, y es que en Latinoamérica no tenemos un sentimiento marcado de unidad. Nuestro gobierno y nuestra historia se han mantenido bastante lejos, no permitiendo darnos la mano en momentos de necesidad. Entonces, tenemos demasiado en común, ¿no? No hay por qué separarnos. Y además es importante saber que si no nos unimos como bloque latinoamericano, somos muy débiles en el juego geopolítico internacional. En la actualidad el mundo se está quebrantando. Los países que vivimos como primer mundo están temblando por lo que podría ser el inicio de una nueva era. O sea, nosotros somos seres cuya identidad depende de una mirada ajena. ¿Pero eso qué significa? Luchar por la independencia propia es luchar por la independencia del otro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que luchar en contra del individualismo. Tenemos que luchar siempre por la libertad de los más débiles, por la expresión de los que no tienen voz, por el bienestar y los recursos de los que no lo tienen. O sea, siempre pensar hacia la dirección de la colectividad en contra del individualismo sistemático. Y el problema es que esa lucha la hemos perdido sistemáticamente desde hace años. Pero realmente, ¿quién es Diego Rosarín y por qué atreverse a hacer este podcast? Es un tema muy duro, aparte muy personal. Mi primer hijo, Paulo, tiene hoy 11 años de edad. Nació en San Paulo, en la avenida Paulista, en el Hospital Paulistano. Entonces se tenía que llamar Paulo. Y Paulo a los 2 años de edad es diagnosticado con una enfermedad genética, crónica y neurodegenerativa. Y para nosotros fue una revolución de profunda empatía. Porque yo sinceramente, y lo reconozco abiertamente, yo antes, en mi vida anterior a Paulo, yo trabajaba en grandes empresas, tuve muchos privilegios, tuve una educación burguesa, o sea, yo era hijo de propaganda, o sea, y nunca me vi en la necesidad de cuestionarme. Y el nacimiento de mi hijo fue una experiencia, y voy a usar la palabra con toda la conciencia de la palabra, fue una experiencia profundamente humillante, pero no lo digo con una connotación negativa. A mí me parece que las experiencias humillantes nos hacen humildes. Y recuperar esa humildad es algo por lo cual yo voy a estar eternamente grato a lo que mi hijo me dio. Por él tuve que imaginar el mundo desde la falta de privilegios. Y tener que verlo y la manera en cómo el mundo lo topaba por todos lados. Y la lógica del capital reduce el humano a capital humano. Porque el humano en el capital solo es lo que puede producir. Si el humano no produce capital, el humano no vale nada para el capital. Entonces yo tuve un hijo que vi que no valía nada para el capital. Y en ese momento no entendía. Y como padre, el compromiso es infinito de dar la vida por ellos. Yo me di cuenta que tenía que, como no lo puedo cambiar a él, porque su genética es determinante en su condición, pues tengo que cambiar el mundo. No tengo alternativa. O sea, mi lucha es una extensión del amor infinito que tengo por mí. Porque esa debilidad podría ser la semilla de tus fortalezas. No sirve de nada. O sea, el neoliberalismo no ha hecho más que destrozar Latinoamérica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, capital humano? Hay muchísima gente que no tiene tiempo, que no tiene alternativa. Mucha gente para la cual no pueden esperar una revolución. No pueden tampoco esperar el cambio democrático, organizado, reformista. Sino que para mucha gente todos los días son urgentes, todos los días son prácticamente el último. Para toda esa gente nos debemos la responsabilidad de actuar en el mundo. Actuar en el mundo. Indudablemente estamos viviendo un momento histórico. O sea, ¿y por qué acepté esta entrevista en Venezuela? Y platicaría probablemente con cualquier otro jefe de Estado de América. De hecho, ahora activamente, y ojalá llegue a sus oídos, me encantaría platicar con Bukele, por ejemplo. Porque me parece un líder que está haciendo cosas diferentes. Pero el caso que es que nosotros ahorita, como latinoamericanos, tenemos una oportunidad de organizarnos como bloque geopolítico. Y si nos organizamos como bloque geopolítico, somos mucho más fuertes. O sea, chiquitos y fragmentados y odiándonos con pinches paisuchos de 50 millones de habitantes, somos súper débiles y manipulables y susceptibles a la corrupción. Solo como bloque hegemónico geopolítico tenemos poder de competencia internacional. Y la neta tenemos mucho más que ganar que de perder. Pero para eso hay que platicar con estos jefes de Estado y hay que alinear los pensamientos y decir de que, oye, güey, yo quiero hacer de que relaciones contigo, pero necesito que nuestros países hablen más o menos el mismo idioma. Porque si tú estás tratando de hacer una cosa muy diferente a la mía, pues yo no me puedo aliar contigo. América Latina se aviva y este hecho nos indigna. Pero está nuestra perseverancia y en nuestras manos sacarnos del hoyo que estamos hundidos. Porque la ayuda de qué lado del charco tal vez no nos gusta a nadie. Por eso es importante que de esto se hable, se comparta o se difunda. Atreviéndome a citar una frase de Porfirio Díaz: pobre Venezuela, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.